Elimino las fotos de mi teléfono una a una, a la tenue luz de la cocina. El resplandor de la pantalla es demasiado intenso y me escuece en los ojos, pero no puedo parar. Cada deslizamiento es una ejecución. Una foto de Elena Walker en la playa, otra de nosotros en el Gran Cañón, una más de la fiesta de la oficina del año pasado. Borradas. Sigo pensando en la diferencia entre borrar y eliminar. Como el teléfono dice eliminar, pero se siente más como borrar. Como si estuviera borrando algo que una vez consideré sagrado. A mi lado, sobre el mostrador, hay un cenicero lleno de cigarrillos que nunca fumé. Esa marca no es mía, ni siquiera es la marca de Elena. Ella no fuma. Debe ser suya. Tiene que ser de Jake Walker. Los cigarrillos de mi hermano, olvidados, apestando a traición. Los observo sintiendo que la respiración se me entrecorta, sintiendo el pulso latir con fuerza en mi cuello. Dejo caer el teléfono sobre el mostrador, apoyo ambas manos en el borde y cierro los ojos. El mundo da vueltas. No puedo contenerlo. Lanzo el cenicero. Las colillas de cigarro se esparcen por el suelo. Me escuece la garganta por el grito que ni siquiera fui consciente de haber soltado. La rabia vibra en mis venas. Mi sala está oscura, excepto por la lámpara en la esquina que proyecta una luz débil sobre la pared. Allí también puedo ver fotos, retratos enmarcados de ella y yo y ella, la pareja perfecta. Solíamos serlo, o quizás solo fingíamos. Casi quiero destrozar esos marcos, pero me contengo. En lugar de eso, siento que todo mi cuerpo tiembla. Así que apoyo la frente contra la pared, cerrando los ojos. Intento respirar. Recuerdo cómo empezó todo, lo ingenuo que era hace apenas unos días. Acababa de regresar a Nueva York después de un viaje de negocios. Jake Walker insistió en darme una fiesta. Era mi hermano menor, siempre más impulsivo, más extravagante. Le dije, Jake, estoy cansado, no tienes que hacer esto. Pero él se rió. Hombre, no te hemos visto en semanas, vamos, déjame celebrar tu regreso. Elena Walker estuvo de acuerdo. Será bueno ver gente de nuevo. Y así, tuvimos una sala llena de compañeros de trabajo, vecinos, gente del gimnasio, personas que apenas conocía. Bebieron mi cerveza, comieron mis aperitivos y me dijeron lo afortunado que era de tener un hermano como Jake. Él era el alma de la fiesta. Yo solo asentía, sintiéndome viejo, agotado por el viaje, queriendo solo acurrucarme en el sofá con Elena Walker y ver algo sin importancia. Pero en cambio, forcé una sonrisa. Intenté ser un buen anfitrión. Es escalofriante cómo puedo revivirlo todo ahora, buscando las señales. La forma en que ella se reía un poco demasiado efusivamente de los chistes de Jake. La forma en que él se inclinaba, su brazo rozando el de ella. Yo estaba al otro lado de la habitación, trasteando con la barra de bebidas, o quizás dándole la mano a algún colega aburrido. Es tan fácil pasarlo por alto, especialmente cuando has pasado media vida confiando en alguien. Incluso ahora, puedo saborear la confusión de ese momento en mi boca, como un regusto amargo y metálico. Pero entonces lo ignoré. Más tarde esa noche, la gente se fue en pequeños grupos, medio borrachos y riendo. Jake Walker me dio una palmada en la espalda. «Ha estado genial», dijo con la voz demasiado animada. «Lo necesitabas, grandullón». Yo solo solté una risa floja. Luego él se fue, por la puerta. Elena Walker recogía botellas, demasiado callada. Le pregunté si todo estaba bien y ella sonrió, dijo que estaba cansada. «Vamos a la cama». Lo hicimos. Ella se acurrucó dándome la espalda. Me dije que era solo el cansancio habitual después de organizar una fiesta. Esa noche, estaba demasiado cansado para notar lo distante que se sentía.
lo rígidas que estaban sus espaldas cuando la abracé. 2 noches después me di cuenta de que todo estaba mal. No había dormido bien en semanas, así que salí de la cama diciéndole a Elena Walker que necesitaba aire. Ella murmuró algo que no entendí. Me puse el abrigo y salí del apartamento. Caminé por la cuadra. Fue entonces cuando una estúpida paranoia se apoderó de mí. Una voz en mi cabeza. Vuelve, solo mira. Y si... No tenía sentido, pero seguí esa voz. Regresé sigilosamente, escaleras arriba. Entré en silencio. Las luces estaban apagadas. La habitación estaba vacía. Ella se había ido. Mi corazón latía con fuerza. Entonces vi los mensajes de texto en su teléfono, medio iluminados sobre la mesita de noche. De Jake, de mi propio hermano diciéndole que ya estaba en el hotel. La llave de la habitación a su nombre. O estaba a su nombre. No podía ver con claridad. Mi visión se nubló por la conmoción. Bajé, esperé en el vestíbulo, escondido detrás de una columna. La vi entrar por la puerta principal, saliendo de un taxi, con un abrigo corto que apenas le cubría los muslos, y no llevaba nada debajo. Esa era nuestra costumbre. Elena Walker solía sorprenderme así, si íbamos a una cena elegante y ella quería provocarme. Pero esa noche no era para mí. Mi estómago se retorció tan fuerte que pensé que vomitaría. Llevaba una tarjeta llave en una mano, su teléfono en la otra. Estaba enviando mensajes. No salí corriendo a enfrentarla. No le lancé acusaciones en ese momento. En cambio, sentí un entumecimiento, la sensación de que el mundo se había resquebrajado, el suelo a punto de ceder. Revisó su teléfono de nuevo, paseando por el vestíbulo. Supuse que le estaba escribiendo a Jake. Un portero le asintió cortésmente, ajeno a todo. Ella seguía mirando a su alrededor, claramente esperando que él entrara. Pero él no apareció. Ella escribió algo en su teléfono. Sentí mi propio teléfono vibrar en mi bolsillo un momento después. Su mensaje para mí, probablemente, ¿dónde estás? El cinismo de ello me dolió, pero me quedé allí, en silencio entre las sombras. La seguí hasta el ascensor. Ella subió sola. Yo tomé las escaleras, mi corazón latiendo con fuerza. Cada paso se sintió como una traición a mi propio sentido de la razón. Podría haber entrado, lanzar acusaciones, exigir explicaciones, pero no hice nada de eso. Estaba demasiado frío por dentro, demasiado entumecido. En el 8º piso, esperé. Escuché sus pasos. Ella se deslizó en una habitación, cerró la puerta tras de sí. Dejé pasar un minuto, luego usé mi propia llave. No entré de golpe, simplemente giré el pomo y se abrió. Ella nunca esperó que la siguiera tan en silencio. La habitación olía a ropa de cama fresca. La cama blanca estaba hecha. Había una botella de vino tinto sobre la mesa, 2 copas. Se quedó paralizada al verme. El abrigo de Elena Walker estaba medio desabrochado, el cuello torcido, revelando que no llevaba nada más que ese abrigo. Mi voz tembló, pero intenté que sonara suave. ¿Esperabas a alguien más?, pregunté. Ella tartamudeó. Intentó cerrarse el abrigo. Yo te estaba esperando a ti, mintió, con ese intento de voz normal. Una pausa. ¿Qué haces aquí? Una segunda mentira. Pude ver el miedo en sus ojos, la vergüenza, pero también algo crudo, algo de adrenalina residual de un plan que había salido mal. Casi me reí de lo absurdo de la situación. Avancé y cerré la puerta con llave. ¿Dónde está Jake?, pregunté, con calma y sencillez. Ella tragó saliva. Su rostro palideció. Él no viene. No, dije, mi voz temblando con furia reprimida. Él no viene. Miré las copas de vino, la cama individual con sábanas blancas y crujientes. Cogí la botella. Me serví un poco. Mis manos temblaban, casi derramándola. Di un sorbo.
amargo, barato, nada especial. Pero por alguna razón, me calmó. Elena Walker retrocedió, aferrando el abrigo a su alrededor. Intentó hablar, pero no pudo formar las palabras. Dejé mi copa y repetí la misma pregunta. ¿Dónde está Jake? Ella abrió la boca, la cerró. Debí haberla preguntado 3 veces, dejando que la pregunta resonara en el aire. No era que necesitara una respuesta, quería que ella sintiera lo que había hecho, con quién lo había hecho. Finalmente respondió con un susurro roto. No lo sé. Eso fue todo. Y me di cuenta de que esa era la verdad. Jake la había abandonado, dejándola sola en una habitación de hotel destinada a su encuentro secreto. La rabia rugió en mi interior, pero la reprimí. Di otro sorbo de vino. La miré fijamente. Intenté ver a la mujer con la que me casé. La mujer que una vez se rió de mis chistes, lloró en mi hombro, que solía traerme café a la cama. Todo lo que vi fue a una extraña. Fue entonces cuando dije en voz baja: «Debes estar cansada de esperar, Elena Walker. Siéntate. Déjame contarte cómo muere el amor». Ella negó con la cabeza, lágrimas quemando sus mejillas, pero yo seguía hablando. Mi voz estaba calmada, pero por dentro estaba desquiciado, cada palabra una explosión. No sucede de golpe. Es lento. Vas mermándola. Poco a poco. Una mentira, un secreto a la vez, hasta que no queda nada más que arrepentimiento. Repetí esa última palabra. Arrepentimiento. Ella se derrumbó en el borde de la cama. Pude ver que temblaba, pero no de frío. Me acerqué, aún sosteniendo la copa de vino. El amor muere casi amablemente, dije, como si quisiera que sintieras cada centímetro de dolor antes de que desaparezca. Temblaba. Ella intentó alcanzarme, pero dejé el vino a un lado y le di la espalda. No grité. Eso vendría después, de otra forma. Pero en ese momento, simplemente cogí mis llaves y salí. La dejé allí, en la habitación que ella y Jake habían preparado. La dejé preguntándose qué pasaría después. Oí que llamaba mi nombre, pero no miré atrás. Bajé en el ascensor, mis piernas se sentían como plomo. El portero ni siquiera me miró. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban en una llovizna fría. No tenía a dónde ir, así que caminé, casi toda la noche, hasta que el agotamiento me obligó a regresar a nuestro apartamento. Ella no estaba allí. Debía haberse quedado en esa habitación o ir a otro lugar. Una parte de mí se sintió aliviada. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina, pálida y sin dormir, como si hubiera estado esperando. Intentó hablar, pero yo simplemente pasé a su lado. No dije nada. El silencio era mi arma ahora. Ella me siguió, tocó mi hombro. Aparté su mano. «Daniel», dijo, con la voz quebrada. Me giré. Hice una sola pregunta. ¿Por qué? Ella no tenía respuesta. Tartamudeó algo sobre que yo nunca estaba, sobre que Jake le prestaba atención. Todo eran tonterías, agujeros en una historia, excusas. Repetí mi pregunta, mi voz subiendo de tono. ¿Por qué? Intentó acercarse, pero me aparté. Ni se te ocurra, sí sé, ni se te ocurra pretender que esto es mi culpa. Volvió a intentar alcanzarme y perdí el control. Mi rabia se encendió como un soplete. Quería mostrarle todo el odio furioso que ardía dentro de mí. Quería que entendiera que la traición no solo duele, sino que lo contamina todo. Mi voz se quebró al decir, «No, tomaste tu decisión». Luego lo repetí, «Tomaste tu decisión», una y otra vez, cada vez acercándome hasta que ella apretó la espalda contra la pared, el miedo en sus ojos. Cuando finalmente me detuve, mis puños estaban apretados a mis costados y me di cuenta de que jadeaba como un animal. Ella sollozó.
Lo siento, Daniel, lo siento muchísimo. La miré, sintiendo el peso de esas palabras. Lo siento, inútil, vacío. Ella no tenía idea de lo profundo que me había herido. Dejé el apartamento de nuevo. El día fue una neblina de confusión. Mi mente volvía a Jake Walker, mi propio hermano, que solía seguirme por todas partes cuando era niño, que una vez ahorró para comprarme un reloj tonto cuando me gradué de la universidad. El mismo hermano que me llevó a un bar después de mi primera ruptura, me rodeó los hombros con un brazo y dijo: «Somos familia, tío». Ese es el tipo que encontró el camino a la cama de mi esposa. Sentí que ese viejo vínculo fraternal se retorcía en un nudo de asco. Marcé su número, mis manos temblaban. No contestó. Debía saber que me había enterado. La rabia hirvió en mí. No podía soportar verlo, pero también tenía que verlo. Cada momento se sentía equivocado, como si un engranaje dentro de mi pecho se hubiera hecho añicos, girando inútilmente. Esa tarde fui al pequeño bar cerca de mi oficina. Me senté en una cabina de esquina haciendo girar el whisky en mi vaso. La gente entraba y salía, pero apenas me di cuenta. Mi teléfono se iluminó con mensajes de Elena Walker, de Jake Walker, de amigos en común. No respondía ninguno. El whisky quemaba, alimentando una rabia tan grande que apenas podía contenerla. Pero sobre todo me sentía vacío. Esa era la peor parte, la sensación de vacío, de una vida desperdiciada. Finalmente salí del bar. Deambulé de nuevo. La lluvia resbalaba por las aceras convirtiéndolas en espejos. Vi mi reflejo, un fantasma de hombre, hombros caídos, ojos llenos de algo que no podía nombrar. Llegué a casa tarde, encontré a Elena Walker esperando en la sala. Ella empezó a hablar, pero pasé a su lado sin decir una palabra. Me encerré en la habitación. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, hasta que mi mente se entumeció lo suficiente como para permitirme dormir. Jake Walker apareció al día siguiente. Oí su voz en el pasillo antes de verlo. Estaba hablando con Elena o intentándolo. Ella le dijo que se fuera. «No estás ayudando», la oí decir. Él insistió. Mi estómago se retorcía en nudos. Entonces intentó entrar, y yo estaba allí, bloqueándolo. Nuestros ojos se encontraron. Ambos nos quedamos helados. Él abrió la boca sin duda para empezar con alguna disculpa, alguna racionalización, pero yo no lo dejé hablar. Lo empujé de vuelta al pasillo. Él tropezó. Entonces agarré un puñado de su chaqueta. Mi voz era baja, amenazante. «¿Vienes aquí a regodearte?», pregunté. Él negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. «No, tío, yo solo…». Lo interrumpí. «¿Creíste que me harías un favor? ¿Dejarme ver tu cara para que supiera quién destruyó mi matrimonio?». Intentó apartarme el brazo. «Para, solo escucha. No estaba planeado. Sucedió tan rápido, no quisimos». Esa frase hizo que mi sangre hirviera. Repetí, «¿No quisimos?». Y luego me reí, una risa hueca y cortante. «¿Planeaste una habitación de hotel? Tenías tus cigarrillos en mi apartamento. Diste una fiesta para mí, por Dios, mientras te acostabas con mi esposa». Perdí el control. Lo empujé contra la pared con tanta fuerza que sentí el golpe retumbar. Él hizo una mueca, pero no se defendió. Quizás la culpa lo venció. Quizás el shock. Pero no odiaba por su pasividad. Por la idea de que pudiera ser una víctima de las circunstancias. Desde dentro del apartamento, Elena Walker llamaba mi nombre. Me giré. La miré fijamente. «No te metas en esto», escupí. Luego volví a mirar a Jake. Mi voz estaba ronca, apenas reconocible. «Te lo di todo, hijo de perra. Te conté todo sobre mi vida. Te abrí las puertas de mi casa. ¿Cómo pudiste?». Cerró los ojos, las lágrimas asomando.
pero ya no me quedaba compasión. Todo mi cuerpo temblaba de rabia. Ni se te ocurra llorar. Sí sé, repitiéndolo. Ni se te ocurra. Finalmente, encontró su voz. Lo siento, Daniel. Nunca quise hacerte daño. Lo solté. Él se apoyó contra la pared, con los ojos suplicantes. Oí a Elena Walker sollozar detrás de mí, pero me negué a mirarla. Jake intentó continuar. Lo siento, tío, yo solo... No interrumpí de nuevo. Vete, lárgate. Si te vuelvo a ver. No terminé esa amenaza. No hacía falta. Él se enderezó, miró a Elena, luego se alejó. El pasillo se sintió sellado al vacío. Me quedé allí parado, el pecho agitado. Elena Walker se acercó a mí, puso una mano en mi hombro. Me aparté tan rápido que casi resbalo. Ella empezó a llorar de nuevo y por un segundo vislumbré un remordimiento genuino en sus ojos. Pero no importaba. Nada podía arreglar la cosa podrida que solía ser nuestro matrimonio. Ella susurró: Daniel, háblame, por favor. Repetí: tomaste tu decisión, como un mantra, negándome a decir nada más. Luego me di la vuelta y volví a entrar, cerrándole la puerta en las narices. Ella no llamó. Pasé horas en el sofá, mirando a la nada. Mi teléfono vibró. Mis padres, los padres de Jake también, intentaban contactarme. No podía enfrentarlos. Esa noche, le dije a Elena Walker que se fuera. Ella preguntó si podía quedarse a pasar la noche. Dije, no. Mi voz se quebró. No. Lo repetí hasta que no tuvo más remedio que empacar una pequeña bolsa y marcharse. Se detuvo en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro, los labios temblando. No dije nada, solo la vi irse. El silencio después de que se fue era tan inmenso que sentí que me oprimía los tímpanos. En los días siguientes existí como una máquina. Despertar, ducharme, ir a trabajar, evitar a todos, volver a casa, sentarme en la oscuridad. Repetir. Empecé a dormir en el sofá. Miraba las fotos enmarcadas por el apartamento, notando detalles que nunca había visto antes. Su media sonrisa, mi postura incómoda, las pequeñas sombras en las esquinas. Recordé aquella vez en Seattle, cuando visitamos a mis padres y los 4 fuimos a pescar, Jake incluido. ¿Ya había empezado entonces? La pregunta me roía, me enfermaba de celos. Mis puños se apretaban involuntariamente al pensar en ellos a escondidas a mis espaldas. Me sentía un tonto. También sentía un vacío resonante, como si hubiera perdido una parte de mí. Ese vacío era aún peor que la rabia. Una tarde empecé a tirar cosas viejas, fotos, recuerdos de viajes, incluso algo de ropa de Elena Walker. Amontoné todo en bolsas de basura negras. Encontré un regalo que ella me dio una vez, un par de gemelos grabados con mis iniciales. Los arrojé por la habitación. Cayó al suelo con estrépito. Luego, encontré una vieja carta suya, una dulce nota de nuestro primer aniversario. Me detuve. Mis manos temblaban. Luego, la introduje en la trituradora. El sonido del papel siendo destruido se sintió como una nana retorcida. Repetí este proceso, sin siquiera saber lo que estaba haciendo. Era como si tuviera que deshacerme de su presencia. Esa tarde me di cuenta de que todavía necesitaba un cierre. Alguna confrontación final. Mi mente daba vueltas con ideas de venganza, pero no podía precisar cómo golpear sin rebajarme a su nivel. Fue entonces cuando se me ocurrió. Le daría a Elena Walker el mismo vacío que ella me dio a mí. Me estaba enviando mensajes constantemente, queriendo hablar, queriendo arreglarnos. Todo lo que le di fue silencio. Me llamaba y yo no contestaba. Tocaba el timbre y yo me quedaba encerrado.
Mientras tanto estaba tramando algo más teatral, más brutal. Unas noches después la invité a reunirse conmigo en el tranquilo salón de un hotel del centro. Irónicamente, la misma cadena que ella había usado con Jake. Llegó con aspecto agotado, ojeras bajo los ojos, el pelo recogido con demasiada tensión. Se acercó a una mesa de esquina. El salón estaba medio vacío, tenuemente iluminado. Me levanté cuando se acercó, mi postura rígida. Ella me miró, su voz temblaba. Gracias por aceptar verme. Solo asentí. Se sentó frente a mí. Por un momento pareció aliviada, como si tal vez estuviera lista para perdonar. Pero entonces me incliné hacia adelante, hablando suavemente. Quiero oírlo todo. Absolutamente todo. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No escatimes en detalles. Ella se estremeció. Repetí mi exigencia en un tono monótono. No escatimes en detalles. Tragó saliva con dificultad, miró a su alrededor como buscando una salida. Yo la sostuve con la mirada. Lentamente, con vacilación, confesó. Empezó hace unos meses. Se mandaban mensajes. Una oleada de emoción. Simplemente sucedió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Daniel, estaba sola. Tú te habías ido. Nos habíamos perdido. Yo solo asentía, dejándola hablar, dejándola intentar racionalizar su traición. Sus palabras eran entrecortadas, salpicadas de pequeños sollozos. Finalmente, intentó tocar mi mano, pero yo la retiré. Repetí, ¿cuándo más te reuniste con él? Su labio tembló. Mencionó otro hotel, una noche que él estaba en la ciudad. Dijo, nunca fue serio. Fue un error. La miré fijamente a los ojos. Luego dije, ¿llamas a un error repetido varias veces? Eso no es un error. Eso es una elección. Ella empezó a llorar más fuerte. No sentí compasión. Estaba preparado para una confrontación, pero la realidad era más fría, más vacía. Había hecho lo que había hecho, y ahora buscaba palabras para justificarlo. Me recosté, con la voz apagada. ¿Eso es todo? ¿O hay algo más? Ella negó con la cabeza, las lágrimas goteando sobre la mesa. Eso es todo, susurró. Solté una risa corta y amarga. Bueno, dije, ahora hemos terminado. Ella me miró fijamente, la confusión arrugándole el ceño. ¿Qué quieres decir? Lo repetí. Hemos terminado, dejando que cada palabra cayera como un martillo. Luego me levanté, dejé algo de dinero para nuestras bebidas y salí sin mirar atrás. Oí sus pasos detrás de mí, su sollozo ahogado. ¡Daniel!, llamó, pero seguí caminando. Su voz se alzó en desesperación. ¡Daniel Walker! Me detuve. Estaba usando mi nombre completo, de la misma manera que yo usaba el suyo. Había una ironía miserable en ello. Me giré para mirarla. Ella temblaba, abrazándose a sí misma. La puerta del salón se cerró tras ella. Por favor, dijo, podemos arreglar esto, solo habla conmigo. Sentí una erupción de furia ante sus palabras. ¿Arreglar esto? Como si fuera posible. ¿Crees que unas lágrimas arreglarán lo que has destruido? Repetí esa pregunta. ¿Crees que lo arreglará? Ella cerró los ojos, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. Un grupo de huéspedes del hotel se detuvo, mirándonos con incertidumbre. Luego pasaron alrededor. La tensión era palpable. Di un paso al frente, inclinándome para que solo ella pudiera oír. Lo único que queda por hacer, susurré, es enterrar este matrimonio. Tú y Jake os encargasteis de eso. Su rostro se contorsionó. Una nueva ola de sollozos amenazó con partirla. Intentó agarrarme del brazo, pero me aparté bruscamente. No, dije con la voz más áspera de lo que pretendía. Lo repetí. No. Luego me giré y entré en el ascensor,
dejándola atrás en ese pasillo vacío. Las puertas se cerraron, y me dejé caer contra la pared despejada, mi reflejo burlándose de mí. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Pero en algún lugar dentro de mí sentí una sombría satisfacción. Había infligido una fracción del dolor que ella me dio. Esa noche dormí en mi solitario apartamento, si es que se podía llamar dormir. El tiempo pasó en una bruma entumecida después de eso. Jake Walker intentó llamarme desde números aleatorios, los bloqueé todos. Mi madre dejaba mensajes de voz tras mensajes de voz, su voz quebrándose de preocupación. Daniel, por favor, háblanos. Pero no podía. Aún no. Estaba demasiado roto, demasiado furioso. Las únicas llamadas que respondí fueron de mi abogado de divorcios. Sí, quería proceder. Sí, me mudaría. O ella lo haría. No me importaba cuál. Que Elena Walker se quedara con el apartamento si quería. Encontraría otro lugar. Esta ciudad era lo suficientemente grande. Ella me envió un mensaje una vez. Firmaré lo que sea, solo por favor no me odies. Miré fijamente ese mensaje durante mucho tiempo. ¿Odiarla? Eso implicaría que todavía me importaba lo suficiente como para reunir odio. La verdad era que estaba agotado de toda emoción normal. Algo más profundo que el odio había echado raíces en mí. Una furia fría y silenciosa que lo eclipsaba todo. Unas noches después, me di cuenta de que no había terminado. Mi rabia no tenía a dónde ir, así que empezó a roerme desde dentro. Por impulso, decidí enfrentarme a Jake Walker de nuevo. Él me había enviado un mensaje recientemente desde un nuevo número. ¿Podemos hablar? Por favor, hermano. Le dije que me encontrara en un diner abierto toda la noche cerca del East River. Aceptó, probablemente aliviado de que estuviera dispuesto a verlo. Cuando llegó, parecía haber envejecido 5 años. El pelo despeinado, la ropa arrugada. Se sentó frente a mí en una cabina mientras yo sorbía café negro. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, intentó disculparse de nuevo. Lo dijo con una sinceridad temblorosa, lágrimas en los ojos. La he fastidiado, Daniel. Nunca quise romper tu familia. Lo observé en silencio. Extendió una mano sobre la mesa, pero me retracté como si fuera una serpiente. Repetí, nunca quise romper mi familia. Luego me reí amargamente. Jake, no solo la rompiste, la destrozaste. Él se estremeció. Lo sé, lo siento. Una y otra vez, lo dijo como si fuera un cántico. Lo siento, lo siento. Las palabras se deslizaron de mí como aceite sobre el agua. Intentó explicar cómo empezó, cómo él y Elena Walker se acercaron, intercambiando mensajes, cómo se acumuló la culpa. Lo juro, dijo, iba a parar. Pero luego me sentí atrapado. Me importaba ella. No quería hacerte daño. Repetí, ¿no quería hacerte daño? Alzando la voz. La camarera del diner echó un vistazo, pero la ignoré. Eso es exactamente lo que hiciste, dije. Cada sílaba una bala. Y si de verdad te importara, nunca la habrías tocado. Bajó la cabeza. Lo miré fijamente, buscando un atisbo de sinceridad. Una parte de mí quería golpearlo de nuevo, ver sangre. Otra parte quería derrumbarme llorando. En cambio, solo negué con la cabeza. Hemos terminado, dije, repitiéndolo lentamente. Fuiste mi hermano. Pero ahora hemos terminado. Me suplicó que lo dejara arreglarlo. Le dije que no podía.
Luego me levanté, tiré suficiente dinero para pagar mi café y salí. Él me siguió a la acera. El amanecer estaba rompiendo, pintando el cielo de un gris frío. «Daniel, espera», llamó. Me detuve, me di la vuelta, mi rostro contorsionado por la rabia. «Jake», dije, «tú y yo ya no tenemos más palabras que compartir». Intentó hablar, pero lo interrumpí. «Si quieres enmendar las cosas, vive tu vida sabiendo lo que hiciste». Repetí, «sabiendo lo que hiciste», dejando que el peso de esas palabras flotara en el aire húmedo de la mañana. Luego me giré y lo dejé allí parado, solo. Para cuando se finalizó el divorcio, habían pasado semanas. La tensión se había convertido en un dolor sordo. Me mudé del apartamento. Encontré un lugar pequeño en Midtown. Muebles mínimos, la mayoría cajas. Evité los eventos sociales. Me tomé una licencia de mi trabajo. Les dije que tenía asuntos personales. Entendieron o fingieron entender. Elena Walker me envió un mensaje una vez más. «Te dejo ir, pero te extraño todos los días». Miré fijamente ese mensaje, sin saber qué sentía. ¿Pena? ¿Asco? Quizás ambas cosas. Tecleé una única respuesta: «No me contactes de nuevo». Luego bloqueé su número. La vida se convirtió en una serie de acciones mecánicas. Comer, dormir, intentar llenar las horas. Me dediqué a correr, golpeando el asfalto hasta que me ardían los pulmones, como si pudiera huir de los recuerdos. Pero no importaba cuántas millas cubriera, ellos me seguían como fantasmas. A veces me pillaba reviviendo la noche en que me enteré, el abrigo que llevaba, el olor a vino tinto barato en aquella habitación de hotel. Mi corazón se aceleraba, mis puños se apretaban. Otras veces pensaba en los buenos recuerdos y un dolor me llenaba el pecho, una mezcla de tristeza y nostalgia. Pero sobre todo estaba entumecido. Aproximadamente un mes después, me enteré por nuestro amigo en común, un compañero de mi antiguo trabajo, que Elena Walker se había mudado de la ciudad, presumiblemente hacia el sur para estar cerca de sus padres. Jake Walker, por su parte, viajaba a menudo, yendo y viniendo entre Chicago y otras sucursales de su red de gimnasios. La gente me preguntaba si eventualmente lo perdonaría. No tenía respuesta. Todo lo que sabía era que el hombre al que una vez llamé hermano era ahora un extraño. La mujer a la que una vez llamé esposa era alguien en quien apenas podía pensar sin sentir que se me revolvía el estómago. ¿Y yo? Era solo una cáscara, a la deriva en un nuevo apartamento sin ataduras reales. A veces, al amanecer, observaba el horizonte de la ciudad, pensando en cómo tanta gente vive lado a lado, cada uno albergando secretos. Mi mente divagaba hacia esa última noche en la habitación de hotel, la tranquila confrontación, el silencio antes de la tormenta. Me di cuenta de que ese fue el momento en que mi alma se fracturó. No cuando vi los mensajes ni la encontré en el vestíbulo, sino cuando me miró, con los ojos llenos de culpa y yo no sentí absolutamente nada. Esa fue la traición final, no su engaño, sino la muerte de mi capacidad de sentir. Una noche me encontré de nuevo frente al viejo edificio de apartamentos. Ni siquiera recuerdo haber decidido ir allí. Simplemente terminé en la acera, mirando las puertas, las luces del vestíbulo parpadeando tras el cristal. Pensé en aquella noche en que pillé a Elena Walker colándose del taxi con aquel abrigo. Una ola de náuseas me retorció el estómago. Miré hacia arriba, vi las ventanas del 8º piso, imaginé la habitación desierta. Entonces un guardia de seguridad me lanzó una mirada sospechosa. Me di la vuelta, calle abajo, diciéndome que ya no tenía ninguna razón para estar allí. El pasado era un cementerio. Mejor dejarlo tranquilo. Finalmente, la rabia incontrolable cedió.
Lo que la reemplazó fue una cierta dureza, un escudo alrededor de mi corazón. Fui a un consejero un par de veces, pero todo lo que decía sonaba hueco y forzado. El consejero me preguntó sobre el cierre, sobre la posibilidad de perdonarlos por mi propia paz mental. Me negué. Nunca, dije. Ella sugirió que dejar ir el odio podría ayudarme a sanar. Repetí, nunca, en voz baja pero firme. La sesión terminó. Nunca volví. Unos días después, empecé a empacar el resto de mis viejas pertenencias. Fue entonces cuando me topé con las fotos en mi portátil. Esas viejas instantáneas, sonrientes, de Elena Walker y yo. Jake Walker y yo. Algunas de nuestros viajes de pesca infantiles, otras del día de mi boda. Las miré fijamente durante mucho tiempo. Esa extraña pesadez en mi pecho creciendo. Entonces, sin ceremonia, las seleccioné todas y presioné eliminar. El ordenador me preguntó si estaba seguro. Hice clic en sí. Luego vacié la papelera. El pitido sonó como un pequeño signo de puntuación al final de una frase larga y agonizante. Poco después me encontré de nuevo en la cocina, mirando un cenicero que había traído del viejo lugar, recordando cómo lo había arrojado por la habitación. Me di cuenta de que ahora me sentía tranquilo, más tranquilo de lo que había estado en semanas o meses. No feliz, no aliviado, solo entumecido. Ese entumecimiento era mi nueva normalidad. Lo reconocí, lo acepté. De alguna manera retorcida, me di cuenta de que lo peor no había sido la infidelidad, sino que al final ya casi no me importaba. Me había convertido en aquello que nunca quise ser, indiferente. Incluso la rabia se había ido, reemplazada por una fría aceptación. Algunos podrían llamarlo crecimiento, otros podrían llamarlo un nuevo tipo de muerte. Un día recibí una carta de Elena Walker. Debió de haber encontrado mi nueva dirección. La tiré sin abrir a la basura. Cualquier palabra que escribiera no podría ayudarme. No podría arreglar el cristal astillado dentro de mí. Una semana después llegó otro mensaje. Mismo resultado. Desarrollé una rutina. Revisar el correo, tirar cualquier cosa de ella, ignorando la punzada de curiosidad en mi entraña. Si quería decir que lo sentía, de nuevo, no necesitaba oírlo. Si quería decir que todavía me amaba, bueno, eso no valía nada. Llegó el último día para finalizar el divorcio. Tomamos caminos separados. Eso fue todo. Jake Walker intentó llamarme una vez más por entonces. Otro número desconocido. Reconocí su voz en el momento en que contesté. Dijo, Daniel, sé que me odias, pero yo... Lo interrumpí. No te odio, sería demasiado esfuerzo. Silencio. Luego repetí en un tono hueco. No te odio. Y colgué la llamada. Bloqueé el número. No había nada más que discutir. Con eso, se rompió el último vínculo con mi vida anterior. Ojalá pudiera decir que encontré alguna gran redención, que descubrí una causa, encontré un nuevo amor, o me elevé libre, pero la verdad es que la vida simplemente continuó. Encontré un nuevo trabajo finalmente, a menor escala, menos estrés. Tuve conversaciones educadas con los vecinos, empecé a ir al gimnasio, centrándome en las pesas, tal vez para igualar el físico de Jake Walker en alguna retorcida competencia que él nunca vería, pero no me trajo una satisfacción real. Salí casualmente 1 o 2 veces, sin ilusiones de nada serio. Las cicatrices estaban demasiado frescas, o quizás simplemente no estaba listo para volver a sentir. Aún así, a veces, por la noche, recuerdo ese momento en la habitación de hotel, el silencio, el olor a vino y los ojos de Elena Walker suplicándome.
Siento un débil eco de anhelo. Anhelo de lo que teníamos antes de que todo saliera mal. Luego el recuerdo de ella con mi hermano me golpea como un puñetazo en el estómago, y el anhelo se transforma en una enfermiza repulsión. Lo entierro, lo reprimo, lo asfixio con el conocimiento de que sobreviví. Me recuerdo a mí mismo. Es mejor estar solo que dejar que esa podredumbre vuelva a filtrarse en mi vida. Aprendí una cosa. La parte más aterradora de la traición no es el acto en sí, sino la realización de que puedes perder la capacidad de sentir. Una vez que cruzas ese umbral, no hay vuelta atrás a quien eras antes. Te conviertes en otra persona, alguien que quizás no reconozcas en el espejo, pero al menos sabes que no te herirán de la misma manera de nuevo. Ese es el lugar en el que vivo ahora, un lugar al que ella no puede entrar, una fortaleza de silencio y fría aceptación, donde el perdón está fuera de alcance. Elena Walker y Jake Walker podrían aparecer en mi futuro en algún evento familiar o en un cruce de caminos aleatorio. Quizás asienta cortésmente, quizás me aleje, pero nunca los dejaré acercarse de nuevo. La brecha entre nosotros es demasiado ancha, llena de demasiadas promesas rotas y fragmentos de confianza. Y si alguna vez intentan salvarla, encontrarán que he construido muros altos, sin puertas. He terminado. Verdaderamente terminado. Esta noche, mientras me siento en mi sala de estar medio amueblada, miro las pocas posesiones que me he permitido conservar. Un sofá, una mesa, mis zapatillas de correr junto a la puerta. Mi teléfono descansa en el alféizar de la ventana. Ninguna llamada perdida. Ningún mensaje. Siento una extraña sensación de paz en el vacío. Cierro los ojos, recordando el momento en que la vi salir de aquel taxi, sin nada más que un abrigo corto. Me recuerdo a mí mismo como mi corazón se hizo añicos en ese instante. Luego imagino la confrontación en la habitación del hotel. Cómo la dejé sola en esa cama destinada a ser mi entierro. Y me doy cuenta, por mucho que todo duela, al menos se acabó. Al menos ya no hay que esperar la próxima traición. No más ilusiones sobre Jake Walker o la mujer que una vez adoré. Me levanto, camino hacia la cocina, cojo el cenicero. Me río sombríamente, pensando en todas las veces que quise destrozarlo, ver cómo se hacía añicos. Pero no lo hago. En cambio lo coloco en un armario, fuera de la vista. Luego apago las luces, dejando que la oscuridad se asiente a mi alrededor. Me meto en la cama, solo, dejando que los ruidos de la ciudad me arrullen. No es un final feliz, pero es un final. Y eso es suficiente. Por ahora, eso es todo lo que puedo soportar. Mañana me despertaré, me pondré mis zapatillas de correr y seguiré existiendo. El resto, amor, odio, venganza, parece irrelevante ante este entumecimiento. En ese sentido, soy libre. Y quizás, de alguna manera retorcida, esa sea la única libertad que queda después de una traición tan profunda. La libertad de ya no importarme.